Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos en un nuevo UC Christus Conecta. Estás conectado al Facebook de Red de Salud UC Christus. Mi nombre es Natalia y estoy con dos doctoras que nos van a ayudar a hablar acerca de un tema muy importante. Estoy con la doctora Claudia Bams. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Ella es jefa del programa Libérate del Tabaco y estoy con la doctora Andrea Bustamante. Bienvenida. Ella es broncopulmonar y parte del equipo del programa de detección precoz del cáncer pulmonar. Vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es sobre el tabaquismo y la consecuencia que este tiene en la familia. Algunos datos importantes que son necesarios destacar es que 45 personas al día mueren a causa del tabaco, que es un número bastante grande, y de dos fumadores, uno al menos va a morir acerca del tabaco. Así que todas tus consultas, todas tus dudas que tengas, escríbelo en los comentarios y vamos a estar respondiendo en este Facebook Live acerca de este tema importante. Vamos a entrar primero en contexto acerca del tabaco. Doctora Bams, ¿por qué las personas en general comienzan a fumar? ¿Por qué se da esta tendencia? Bueno, hay factores sociales y ambientales que explican que las personas empiecen a experimentar con tabaco en general a edades muy precoces. Y en nuestro país se da eso, que nuestros jóvenes están empezando a probar sus primeros cigarrillos alrededor de los 13 años. Y como la nicotina es una droga tremendamente adictiva, ya a la edad de 18 años, un 80% de esos jóvenes tiene índices de adicción. Entonces, el contexto social y ambiental donde exista la experimentación con tabaco en edades precoces, eso es como el escenario ideal para que muchas personas se hagan adictas en esta etapa en que están en un proceso de neurodesarrollo y el cerebro infanto-juvenil especialmente sensible a la acción de las drogas. ¿Ellos son los más propensos a ser adictivos al tabaco o tenemos otros grupos de riesgo? Bueno, justamente aquellos que empiezan a probar cigarrillos de cualquier tipo o cualquier dispositivo con nicotina son los más propensos a hacerse adictos. Y esto puede partir con una experimentación desde muy pequeña, o sea, un cigarrillo que le convidaron los amigos, luego otro, luego empiezan a asociar el fumar con situaciones sociales, con una fiesta, con un carrete, etcétera. Y entonces se van estableciendo patrones, se va estableciendo una adicción biológica, o sea, corporal, porque la nicotina es una droga, pero también se va estableciendo patrones, hábitos, con lo cual las personas van asociando el fumar con el calmarse, con el estar bien, y después durante la vida es casi con cualquier cosa, con el estar bien, con el estar mal, con el estar contento, con el estar triste, con el estar con amigos, con el estar solo. O sea, el cigarrillo va convirtiéndose este hábito en algo importante en la vida de las personas, y por eso es que es tan difícil muchas veces el poder dejarlo. En el fondo hay que buscar estrategias para romper esos patrones. Doctora, para quienes nos están viendo en este momento a través de nuestro Facebook, ¿por qué es tan adictivo el cigarro? ¿Es netamente por la nicotina o por otros elementos que tiene el tabaco? Bueno, está súper estudiado que la nicotina es una droga tremendamente adictiva. Cuando estos se han hecho estudios en laboratorio, se ha visto que usted compara la potencia adictiva de la nicotina con, por ejemplo, la cocaína o la heroína, que son otras drogas fuertes, ilegales, de hecho. Claro. La nicotina tiene una potencia adictiva que es incluso más alta que estas otras drogas. Y eso es porque una vez que es inhalada, llega muy rápidamente a los receptores cerebrales, y esa es una de las características que hace que una droga sea más adictiva. Así que en el fondo, cuando uno ve a un joven experimentando con un cigarro, o lo ve con un cigarro electrónico, en el fondo, debiéramos como adultos realmente preocuparnos, porque es como pasarle a un niño un arma y decirle, bueno, pero ve tú, trata de no hacerte daño, en el fondo. Trata de no hacerlo. Trata de no hacerlo, bueno, que no se te dispare. Pero en el fondo, el dejarle experimentar con cualquier tipo de producto de tabaco es poner en peligro su salud neurocognitiva y ponerlo en una situación en que con alta probabilidad va a ser un adicto ya a la edad de los 18 años. Ahora, ¿qué ocurre? A los 18 años normalmente los jóvenes en Chile
entran a estudiar algo o bien trabajan, pero una gran proporción entra a un recinto de educación superior, la universidad, un instituto o formación técnica, donde en general todavía en Chile la mayoría de estos lugares no son libres de humo. Además usted le suma el estrés de los primeros años de la universidad o de la carrera y tenemos entonces 5 o 6 años en que la persona fuma cada vez más. Cuando egresan de las carreras o están consolidados en su vida adulta, normalmente ya tienen scores de adicción muy altos y eso explica que les cueste tanto después dejarlo. Perfecto. Si estás conectándote ahora a nuestro Facebook, estás en Red de Salud Dulce Cristus, estamos hablando acerca de un tema muy importante, acerca del tabaquismo y cuáles son las consecuencias en la familia. Estamos con la doctora Claudia Bams, ella es jefa del programa Libérate del Tabaco, y estamos con la doctora Andrea Bustamante, quien es broncopulmonar y parte del equipo del programa de detección precoz de cáncer pulmonar. Si tienes alguna consulta en particular con cualquiera de nuestras especialistas, deja en los comentarios las preguntas y vamos a estar respondiendo en vivo. Doctora, estábamos hablando acerca de la adicción, ¿cierto? Pero hablemos en detalle cuáles son las causas o los daños que puede tener alguien que fuma. Bueno, ahí lo podemos dividir entre el daño en el sistema respiratorio o el resto del organismo. En realidad no hay ningún órgano o casi ningún órgano que se vea exento del daño por fumar. En el sistema respiratorio, depende cuánto rato tenemos para hablar de esto, pero en el sistema respiratorio aumentan los riesgos de todas las infecciones. De hecho, las infecciones virales aumentan 3 veces, tienen más riesgo de hacer neumonía, los pacientes que fuman tienen más riesgo de contagiarse con tuberculosis. El paciente fumador crónico ya tiene otra enfermedad, aparte de ser fumador, tiene bronquitis crónica. Entonces, eso es otra enfermedad que significa esa tos del fumador, que supuestamente es normal, eso no es normal. Significa que hay inflamación en los bronquios, hay tos, hay flema. De hecho, cuando uno deja de fumar, la bronquitis, la tos, la flema de los primeros elementos también que se recupera, ¿ya? Que desaparece. Eso es lo que respecta a la enfermedad infecciosa, pero el tabaco también produce cambios que son irreversibles por daño directo de los carcinógenos, de todos los elementos que están en el cigarrillo. Entonces tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también se conoce como EPOC, que es una de las enfermedades más conocidas que produce el tabaco junto con el enfisema, que no son lo mismo. El enfisema es destrucción de pulmón. Entonces, y por otro lado tenemos todas las enfermedades que son de la familia de la fibrosis pulmonar, que son por tabaco. Tenemos las bronquiolitis por tabaco también, y bronquiectasia, que son dilatación de los bronquios, que después producen nuevas infecciones. Debido a muchas infecciones por ser fumador, se producen bronquiectasia, la bronquiectasia produce más infecciones y uno tiene un círculo vicioso en ese aspecto también. Y eso del sistema respiratorio, bueno, la vía aérea también tenemos los problemas dentales, la periodontitis, la laringitis, la disfonía, los problemas de la voz por ser fumador. Por lo tanto, si cualquiera de las personas que nos está viendo en este momento y fuma cigarrillo, es más propenso definitivamente en tener alguna enfermedad respiratoria. Entonces, hay más riesgo. Bueno, todo eso que te mencioné, sin contar todos los cánceres, que son los cánceres de la vía aérea, desde la lengua, la faringe, la laringe, bronquial, pulmonar, y también cáncer de vejiga es muy prevalente, cáncer de colon. O sea, en realidad, la mayoría de los cánceres, no todos, pero la mayoría se ven influenciados. Es diferente entre el paciente que fuma y el que no fuma, la prevalencia. O sea, son mucho más los pacientes fumadores. Doctora, y en el caso... Perdón, como me contaste de todas las enfermedades, también estamos con todas las enfermedades cardiovasculares, o sea, infarto, accidente cerebrovascular, problemas isquémicos de las piernas, pacientes que tienen que hacerse bypass porque les duele, no se irriga bien la pierna. Entonces, a todo nivel de la parte vascular también se ve afectado a un paciente que fuma. Perfecto. Y hablábamos de la nicotina. ¿En qué nos afecta la nicotina en nuestro cuerpo? O sea, la nicotina es una droga. Como todas las drogas, produce adicción. ¿Por qué? Porque, como decía la doctora Bams, produce sensación de bienestar. Se liberan hormonas del bienestar en el cerebro, entonces uno al principio fuma porque da sensación de placer. Y después el paciente a través de los años se va produciendo un acostumbramiento, entonces empieza a aumentar la dosis de consumo de cigarrillos y termina fumando porque cuando quiere dejar de fumar se siente mal por los síndromes de abstinencia, que vamos a hablar más adelante, ¿cierto? Entonces, estos síntomas que le hacen sentirse mal lo llevan a tener que seguir fumando. Entonces, finalmente terminan fumando porque ya no pueden parar de fumar. Muchas de las preguntas que nos llegaron durante la semana es, ¿qué hacer? ¿Por qué cuesta tanto dejar de fumar cigarro? Mira, voy a ir al tiro ahí. Quería solamente agregar algo porque me estaba acordando ahí cuando escuchaba a la doctora Bustamante que a veces
por ejemplo, me llega un paciente que tiene hipertensión o que está preocupado por el control metabólico de su diabetes o algo así, y muchas veces se sorprenden cuando uno les explica que cada vez que fuma un cigarrillo, en ese momento le sube la frecuencia cardíaca y es más propenso a tener arritmia, y en ese momento le sube la presión arterial, y a veces el tremendo esfuerzo que está haciendo de comer menos sal, tomar medicamentos, cuidarse en el fondo, es contrarrestado por el efecto inmediato agudo que tiene la nicotina misma sobre el sistema cardiovascular. Y el humo de tabaco en sí, con todos los tóxicos que contiene, también hace a las personas más propensas de desarrollar una trombosis, o sea, de tener un accidente vascular, ya sea a nivel del corazón o a nivel cerebrovascular. Así que en el fondo estas son cosas que muchas veces las personas no saben, piensan que el cigarro les puede producir cáncer o una enfermedad a largo plazo, pero también les puede producir hartas enfermedades en el momento, en el fondo. Vamos a lo siguiente. Entonces yo le preguntaba por qué es tan difícil dejar de fumar, porque la mayoría de las preguntas que nos llegaron es como: mi esposo fuma hace tanto tiempo, yo fumo pero no puedo dejar, lo he intentado pero vuelvo. ¿Por qué es tan difícil dejar de fumar? Sí, bueno, porque el tabaquismo es una enfermedad adictiva, y todas las adicciones son difíciles de dejar. Implica la adquisición de patrones desde temprano, habitualmente en la vida. Entonces son muchos años, décadas, en que la persona ha convivido con el cigarro, formando parte importante de su vida. Entonces, si uno se lo tuviera que imaginar, esto es como imaginarse, ¿cierto?, que es como un árbol de estos del Amazonas, grande, enorme, frondoso, que uno ve todas las partes hacia arriba, ¿cierto? Pero si uno mira las raíces hacia abajo, están totalmente extendidas, imbricadas, y así es el tabaquismo en la vida de una persona fumadora. El tabaquismo está en las rutinas y en los hábitos de las personas desde que se levantan por la mañana hasta el último minuto que se van a acostar por la noche, ¿cierto? Las personas que tienen adicción biológica más fuerte, incluso se despiertan en la mañana y antes de 5 o 6 minutos, o sea, casi que abren el velador. O antes de desayunar, parte del desayuno. Ya están fumando, y eso es porque durante la noche, como durmieron 6 a 8 horas, estuvieron sin nicotina, y esto es como que el marcador del estanque les marca abajo. Entonces, inmediatamente sienten esta compulsión por fumar. O sea, si hay una persona de las que nos está siguiendo que fuma muy tempranito en la mañana, ese es un indicador de que hay mayor nivel de adicción biológica. Y a eso uno tiene que agregarle todos los componentes de adicción psicológica y social. A los cigarros, de hecho, algunos expertos le han llamado los bastones del alma. Como que el cigarro es un bastón emocional. Y cuando uno conversa con personas fumadoras, en realidad esto les hace bastante sentido, porque es como que dicen: sí, cuando estoy nervioso, entonces fumo. Cuando estoy enojado, cuando tengo un problema en el trabajo o una frustración, ansiedad. Pero otros dicen: bueno, cuando estoy relajado, cuando termino, cuando estoy pasando bien. O un típico patrón en general en las mujeres, cuando terminan sus labores del día, acostaron a los niños, dejaron la cocina, entonces mi minuto. No me moleste mi minuto de fumar. Entonces, estos bastones emocionales, en el fondo, que se adquieren desde la adolescencia, son difíciles de quitar sin estrategias adecuadas. Ahora, la buena noticia es que sí hay estrategias para poder romper esos patrones. Claro. Y en general, si la persona está motivada, sí se puede, y cientos de pacientes nuestros con distintos perfiles de adicción ya lo han logrado. Y tenemos programas para eso, que vamos a hablar más adelante, sobre la doctora Bams y también doctora Bustamante, que pertenecen a un programa muy importante. Doctora, acerca de las personas que fuman, ¿cuándo detectamos que una persona podría tener riesgo de padecer cáncer del pulmón? Sí, lamentablemente el cáncer pulmonar da pocos síntomas cuando es inicial. Entonces, generalmente los síntomas, que son de tos, expectorar sangre, dolor, aparecen cuando el cáncer está muy avanzado, y ahí generalmente hay poco que ofrecer en lo que es terapéutico. Si bien ahora hay herramientas nuevas que prolongan un poco la sobrevida, cuando el paciente ya tiene un cáncer que está ramificado, con muchas metástasis, el pronóstico de sobrevida del cáncer es 6 meses, 1 año, y esto ahora se ha ido alargando un poquito más, pero mejor escenario probablemente alrededor de 5 años. Entonces, uno quiere detectar el cáncer pulmonar en forma precoz, al principio, cuando recién parte, y ahí no hay síntomas.
Entonces, si tú me preguntas qué paciente yo sospecharía, entonces de lo que muestran los estudios clínicos, el paciente que tiene un consumo de tabaco alto, y con eso hay un índice que nos ayuda bastante que se llama el índice paquete de años, que en la página pueden encontrar cómo calcularlo, pero básicamente son los cigarros que consume el paciente multiplicado por los años fumados, perdón, los cigarros que consume el paciente al día, multiplicado por los años fumados dividido en 20. Y eso da un numerito. Y ese número, cuando es de lo que muestran los estudios, sobre 30, hay un riesgo bien alto de tener cáncer pulmonar. Y si uno está entre las edades de 55 y 75 años, la recomendación es ir a buscarlo en forma dirigida el cáncer. Entonces, y no, lamentablemente tampoco es que ese número es igual, porque uno calcula eso es lo mismo que fumar mucho, pocos años, o poco, muchos años. Pero aún hay mayor riesgo cuando el tiempo de consumo de cigarrillos es largo, o sea, a mayor cantidad de años fumados, aunque sea poca cantidad, es mayor el riesgo de cáncer pulmonar. Que eso, las personas piensan que mientras más fuman en menos cantidad, debiesen como estar más propensos. Muchos dicen, no, pero si yo solo me fumo un cigarrillo al día o 5 cigarrillos al día, eso no es malo. Sí, lamentablemente no hay una dosis segura para consumir cigarrillos. Desde un cigarro al día aumentan los riesgos, especialmente los cardiovasculares. Entonces, no podemos decir, es como decir, yo digo a mis pacientes, es como consumir una cucharadita de arsénico o una taza de arsénico. Las dos cosas son malas, entonces no hay una manera segura de consumir cigarrillos. Lo que cuenta la doctora Bustamante acerca del programa que tenemos en nuestro sitio web es programa de detección precoz de cáncer pulmonar, y pueden en el sitio web revisar cuánto es el nivel de cigarrillo que han consumido por año, ¿cierto? Hay una calculadora y ustedes ingresan los datos y ahí pueden en el fondo saber su resultado, calcularlo, y lo ideal también es que siempre prevengan antes de tiempo, ¿cierto? Una persona, ¿cuándo debiese preocuparse? Sabemos que los síntomas se ven cuando ya tiene la enfermedad, ¿cierto? Pero ¿hay de alguna manera algún dato en donde uno debiese decir, ya, preocúpate, no sé, más tos, más... Claro, en un fumador cuya tos habitual, la tos crónica del fumador cambia, que era antes, no sé, tosía un poquito en las mañanas y ahora está tosiendo en forma continua, o sea, cambios en el patrón de la tos también deberían alarmar y motivarlo a buscar ayuda para hacer una búsqueda del cáncer pulmonar, pero tiene mucho que ver con los años fumados y la carga tabáquica, y como decía, por síntomas así, obvio si uno tose con sangre, o sea, si hay una expectación sanguinolenta también es un motivo para ir a consultar. El cáncer pulmonar no es la única causa, pero sabemos que las infecciones respiratorias y la tuberculosis, que en Chile tenemos tuberculosis, así que es un diagnóstico diferencial que también queremos diagnosticar, así que por favor el paciente que tiene tos con sangre debería consultar. Que vaya a consultar. Oye, ¿puedo hacerle yo una pregunta a la Andrea? Es que esto de la tuberculosis me llama la atención porque es algo que a veces a uno se le olvida, incluso a los profesionales de la salud. Mucha gente piensa que no hay tuberculosis. De que hay tuberculosis en Chile, pero de que el fumar aumenta el riesgo de reactivar o de tener una tuberculosis. No, de adquirir la tuberculosis. De adquirir una tuberculosis. Sí. Es que eso lo encuentro bien impresionante, fíjate. Sí, los pacientes fumadores tienen más riesgo. Más riesgo. Yeah. Bueno, si estás conectándote ahora al Facebook, estamos con la doctora Claudia Bams y estamos con la doctora Andrea Bustamante para hablar acerca del tabaquismo y cuáles son las consecuencias que tiene esto en la familia. Les contaba al principio que 45 personas al día mueren por causa del tabaco. Así que quiero entrar un poquito más en detalle con respecto al cáncer de pulmón, doctora. ¿Cuáles son los aspectos generales del cáncer de pulmón? ¿Hay alguna diferencia, algún nivel que los diferencia? Sí, el cáncer pulmonar es uno de los cánceres que tiene mayor mortalidad, principalmente porque se pesquisa en forma tardía, cuando el paciente consulta cuando hay muchos síntomas. Lo dividimos en realidad en dos grandes grupos: el cáncer de células pequeñas y no células pequeñas, porque el pronóstico cambia. El de células pequeñas tiene un peor pronóstico que el de no células pequeñas. Y como te decía, depende mucho en qué etapa uno pille un cáncer. Entonces, la idea de hacer esta control y hacer un escáner en un paciente de alto riesgo es pesquisarlo cuando está pequeñito, cuando es solo un nódulo. De esa manera el tratamiento es solamente ir a operar y sacar el nódulo, un trocito alrededor, y eso puede ser lo único que haya que hacer, y eso es terapéutico y no requiere más aparte del seguimiento.
Si el cáncer uno lo pesquisa más grande, claro, ahí va a depender de si hay en otra ubicación y el tipo histológico, si es radioterapia, quimioterapia o qué otros tratamientos uno puede ofrecer. Podemos decir, si un fumador lleva hartos años consumiendo tabaco, ¿podemos hablar de cuántos años de vida se pierde al fumar? Por ejemplo, con esta calculadora que hablábamos, podemos... no la calculadora, sino pero que va disminuyendo, ¿sí? El riesgo de un fumador es perder, parecido a hombres o mujeres, alrededor de 5 años y medio de vida. Y el paciente exfumador igual pierde 2 años y medio en promedio, tanto hombres como mujeres, de vida. Eso es más perfecto. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo dejo de fumar, ya se me va a limpiar de alguna manera mis pulmones, pero también hay como comentarios que hablan de que aunque yo deje de fumar, pasan muchos años hasta que yo realmente me libere del tabaco. Sí, eso es variable según qué riesgo estemos hablando. Si tú me dices recuperar el olfato, tener menos tos y expectoración, eso probablemente lo vaya a recuperar en un par de semanas. La presión arterial es de las primeras cosas que baja. El riesgo cardiovascular se demora un poco más, para bajar a la mitad, varios años, 5 o 10 años. Los riesgos de cáncer es que yo te diría que es lo último en llegar a normalidad, alrededor de 15 años. Por eso, como pueden encontrar ahí en la página, uno mete algunos datos y entre uno de ellos es haber dejado de fumar hace menos de 15 años, porque ahí el riesgo disminuye considerablemente. Entonces, a los 15 años uno puede decir que la mayoría de los riesgos se igualan a los de un paciente no fumador o se acercan mucho. Doctora, ¿qué pasa con los fumadores pasivos de los que se hablan? Porque hablamos, ¿cierto?, que entonces el tabaco tiene como consecuencias en la familia. Hay muchas familias en donde uno de integrantes o dos fuman, pero otros no. ¿Igual les causa daño a ellos? Sí, la verdad es que hay muchos estudios, la evidencia es muy sólida en mostrar los daños que tienen los fumadores pasivos o el tabaquismo de estar expuesto a tabaco ajeno o de segunda mano. Esos son como todos los términos que se usan para describir este mismo fenómeno en el cual una persona que no fuma igual inhala los tóxicos de tabaco por estar cerca de una persona que sí fuma. Los más vulnerables a tener daño son los niños pequeños y los adultos mayores, pero dentro de este grupo claramente los lactantes menores de 1 año y los niños pequeños son el grupo donde se han demostrado los mayores riesgos. Pero por ejemplo también se ha encontrado que esposas no fumadoras de personas fumadoras tienen mayor riesgo cardiovascular y mayor riesgo de cáncer, no habiendo ellas nunca fumado un cigarro. Claro. Sí, un poco lo que tú dices, niños, el sistema respiratorio se desarrolla hasta los 8 años, entonces si están expuestos a humo, incluso ya niños más grandes, ni siquiera lactantes, también hay un deterioro en lo que es el desarrollo de su sistema respiratorio. Y a mí me gustó mucho una cosa que vimos hace poco, o sea, hace no tan poco ya, que era el humo de tercera mano. Que muchos pacientes dicen, no, pero yo no fumo adentro de la casa. Yo tengo una guaguita y todo, pero yo fumo en la terraza. Eso. Lamentablemente, a través de la ropa se le puede transmitir al bebé estas mismas toxinas, los carcinógenos a través de la piel. Sí. Entonces se ve también que hay un daño por la ropa, entonces se llama humo de tercera mano. Qué bueno saber eso. El pelo, las uñas, por ejemplo, si estamos usando una bufanda o una mantita para abrigar al bebé o algo así y la persona ha fumado, eso queda impregnado por un largo tiempo. Los tapices de los autos y las cortinas también. Entonces cuando una persona deja de fumar, una de las cosas que le recomendamos es también hacer una limpieza ambiental. Perfecto. Es un súper buen momento para limpiar las cortinas, para hacer una buena limpieza de tapices y eliminar estos tóxicos, las alfombras. De hecho, en Estados Unidos, pero que te interrumpa, los autos tienen menor precio cuando son de exfumadores por lo que queda impregnado en el tapiz. Claro. O sea, es un tema realmente importante. Sí, las casas y los autos se devalúan porque estos son tóxicos ambientales. Ahora, con los lactantes chiquititos, ahí hay una cosa que es bien interesante de explicar, porque uno dice, bueno, pero si realmente la persona, el papá o la persona que lo viene a visitar fumó afuera, se lavó las manos, yo tengo pacientes que de tanto cuidado por sus hijos llegan, se dan una ducha y después van a ver a la guagua, pero todo lo que quedó impregnado en el ambiente mismo, eso no se quita. Y lo que ocurre es que los lactantes son especialmente buenos para tocar todo, o sea, nos tocan y tocan todo lo que hay a su alrededor y se echan toda la boca.
Entonces en el fondo están, ya sea por vía respiratoria, por vía cutánea o por ingestión, exponiéndose a sustancias que son tremendamente tóxicas en una etapa muy vulnerable de la vida. Además, incluso se ha demostrado que niños, hijos de padres fumadores, no solo por el ejemplo de los padres, sino también por esta cosa biológica, presentan índices de adicción a la nicotina sin nunca haber fumado un cigarro. Así que el tema de la exposición ambiental es muy importante. ¿Sí? O sea, de todas maneras va a afectar en el entorno de la familia el que uno fume en la casa, digamos. Por supuesto. Vamos a tomar una de las preguntas que nos llegaron en la semana, a ver cómo están nuestros seguidores, nos escribieron a través de nuestro Facebook. Nos escribió Ingrid Gajardo, dice: hola, buenos días, por un problema familiar he estado fumando mucho más de lo habitual. Antes era 1 o 2 cigarros el fin de semana y era de manera sociable. Ahora son 4 o 5 cigarros diarios. Es algo imposible de dejarlo con la angustia y la depresión que produce los problemas. ¿Cómo dejarlo o disminuirlo? Bueno, un saludo para Ingrid. Estoy segura de que muchas personas se pueden sentir identificadas por el testimonio de ella, porque la verdad es que en la historia de una persona fumadora es exactamente así como pasa. Es 1 o 2 cigarrillos, luego después con el tiempo ya son 4 o 5, y esto va aumentando. En el fondo es parte del proceso de la adicción. Y muchas veces cuando hay situaciones estresantes o que causan problemas y todas las personas usan el cigarrillo como estos bastones emocionales que generan la sensación de calma, aunque sea por un rato, o de escape. Ahora, en la medida en que una persona tome conciencia de que quiere dejar de fumar, algo muy importante es buscar su motivación personal y ver, bueno, yo, ¿por qué quisiera hacer el esfuerzo de dejarlo? Porque ayudas para dejar de fumar existen, no solo los programas que nosotros tenemos, sino que existen muy buenos recursos en internet que son algunas guías o tips que las personas pueden usar como material de autoayuda, o sea, maneras de ayudarse hay un montón. Pero el tema de la motivación y por qué quieren lograrlo a veces como ese motor inicial que es tremendamente importante de reflexionar. Entonces, ahí yo les sugeriría a las personas que lo están así como pensando que tomen unos minutos y realmente piensen y digan, bueno, en el balance de dejar de fumar o seguir fumando. Bueno, ¿por qué yo quisiera seguir fumando? Y hagan una especie de lista mental. Bueno, por esta y esta razón. Claro, y luego, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales yo quisiera dejarlo en el fondo? Y eso les va a ayudar a ir capitalizando una motivación personal que al final nos va a llevar a dar el paso en el fondo. Es muy importante que la persona quiera dejarlo, pero no solo que quiera por una razón así media ambigua, sino que tenga súper claro por qué lo quiere dejar y por qué estaría dispuesto a hacer un esfuerzo, porque ganarle una adicción no es fácil. Entonces la persona tiene que estar dispuesta a hacer un esfuerzo. ¿Ya? Perfecto. Otra pregunta que para la doctora Bustamante dice Ariela Alejandra Zúñiga. Dice: buen día, dejé de fumar después de 25 años fumando. ¿Qué exámenes me tendría que hacer para saber si hay algún daño? Bueno, ahí depende qué edad ella tenga y hace cuántos años dejó de fumar. Si estamos dentro de los menos de 15 años y fumó 25 años, pero no dice qué cantidad, ¿cierto? Como no, dice... la carga. Ahí depende si esa carga tabáquica es de 30 o como según la calculadora ahí, claro, y lleva menos de 15 años de haber dejado de fumar. La recomendación es hacer un escáner de tórax de baja dosis para buscar una lesión cancerosa precoz. Pero también si hay otros síntomas, y también un poco depende de los años o sea, de la cantidad que fumó en esos años, de las otras enfermedades pulmonares, de cómo está la función pulmonar. Uno finalmente lo evalúa al paciente con una espirometría, si que hubiera síntomas de cansancio, o sea que uno se cansa para subir escala, o ya con menor esfuerzo caminando en plano, o si persistiera con tos. Depende un poquito cómo es el patrón de qué síntomas ella tiene ahora, como para ver cómo uno haría el estudio. Ahí le recomendamos a Ariela que ingrese al sitio web y ocupe esta calculadora. Calcule su carga tabáquica y ahí ver para si ver. cae en el grupo de riesgo de cáncer pulmonar, pero igual de las otras enfermedades hay otros síntomas como lo que es la sensación de falta de aire, pecho apretado, que uno se canse.
con esfuerzos que antes no se cansaba. Entonces eso también es uno de los síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces eso también lo evaluamos los broncopulmonares. Perfecto. Oye, Natalia, yo a veces he escuchado a algunos pacientes que los traen a consultar y a veces no están tan convencidos. Y típico que a veces dicen algo así como bueno, pero yo ya he fumado tanto en mi vida que de algo hay que morirse. Claro. O ya he fumado tanto que en realidad el daño ya no lo voy a poder revertir. Entonces yo creo que ahí es súper importante nosotros contarles que en realidad siempre hay beneficio de dejar de fumar independiente de la etapa en que la persona lo deje. Aún un fumador que está con un EPOC o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o incluso usando oxígeno, o ¿cierto? O con cáncer. O aún si tiene Exacto. cáncer. La respuesta a la quimioterapia, Claro. a la cirugía, a la radioterapia, cuando estamos hablando en el peor escenario, va a ser mejor en un paciente que dejó de fumar. O sea, siempre va a Un tener paciente, beneficio. la tos crónica, todo eso va a disminuir. O sea, incluso un paciente de 85 años se va a beneficiar de dejar de fumar. O sea, nunca es demasiado tarde. Obvio que es mejor hacerlo de forma más precoz, porque vamos a tener menor deterioro de la función pulmonar, pero eso no significa que es como para decir, ya déjenme nomás. Oye, hemos tenido pacientes de más de 80 años en el programa y que lo han dejado, Buenísimo. Sí, que uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si fumó toda su vida. Pero todavía tiene la intención han tenido, de y una de las cosas por las cuales muchas veces consultan a las personas más mayores es que tienen una reflexión en torno a que han vivido con esto toda su vida y llega un momento en que quieren liberarse de la adicción. Independiente de los daños al organismo que puedan tener, les preocupa y les molesta el saber que soy un adicto y no he podido librarme de esto. Y muchas veces ese logro, aún en una etapa avanzada de la vida, es tremendamente potente, les refuerza mucho en que soy capaz de lograr algo difícil, que a lo mejor antes no lo pude hacer en mi vida, pero lo puedo hacer ahora. Ahora, si son más jóvenes, ahí la verdad es que es súper importante tratar de animar a las personas que están alrededor de los 40 años, que dejen de fumar antes de cumplir 40 o cerquita de cumplir 40, porque ahí es donde los beneficios son mayores. O sea, incluso desde el punto de vista de la función pulmonar, una persona que deja de fumar antes de los 40 años puede recuperar completamente su función pulmonar, o sea, casi como si usted le dijera, bueno, quiere borrar su historial de fumador, es el momento. Aquí puede borrarlo en una alta proporción de los casos. Después, si dejan de fumar más tardíamente, siempre van a haber beneficios, pero a veces no se logra recuperar completamente todo. Entonces hay un llamado importante para los fumadores que están ahí, que tienen 35, 38 o aún más jóvenes. O sea, traten de dejarlo ante los 40. Y lo otro importante es que no por haber hecho un intento previo que fracasó, significa que no pueden volver a intentarlo. Se ha visto que la mayoría de los pacientes requieren más de un intento, incluso 3, 4 intentos para lograr dejar de fumar. Estamos hablando de intentos serios, no es yo voy a dejar de fumar y estar media hora sin fumar. Claro. Así que el dejar de fumar, el que uno haya fracasado previamente, no significa que no pueda volver a intentarlo y ser exitoso en el siguiente intento. Y lo otro que quería recalcar un poco es que ¿por qué es tan difícil? Porque hablamos que es una adicción, pero cuando uno hace un intento de dejar de fumar, el paciente va a sentir síntomas que no son agradables. Entonces eso es lo que finalmente lo lleva a decir, no, yo voy a fumar porque me siento mal. Entonces una parte importante del programa lo que les enseñamos es a identificar esos síntomas, a tolerar que por un periodo van a estar rindiendo un poco menos porque van a estar con problemas de concentración, con algo de ansiedad, con irritabilidad, con dolor de cabeza, pero eso es transitorio. O sea, el deseo de fumar, todos estos síntomas malos de estar medio problemas del sueño, insomnio, todo eso, esos síntomas duran alrededor de un mes en la mayoría de los pacientes, algunos un poquitito más, pero es algo que termina, no es que todo el tiempo voy a sentirme así. Entonces ahí los apoyamos mucho y los educamos mucho en el programa para prepararlos para dejar de fumar. Entonces las primeras sesiones del programa incluso los pacientes siguen fumando y después fijamos el día de dejar de fumar y los acompañamos ese primer mes en que van a tener más síntomas y cómo manejar eso. Perfecto. Antes de entrar al detalle del programa, quiero tomar unas preguntas que llegó ahora en vivo a través de Facebook acerca de la adicción, que hay otras adicciones también, que nos escribe Marianela y dice que es cierto que la marihuana es menos dañina que un cigarro. Muchos lo hablan, no sé si es un mito, realidad, que podemos hablar acerca de ese tema.
Bueno, contestemos las dos yo creo, Sí. pero qué bueno que nos mandaron esa pregunta, porque ese es un tema que la verdad es que a nosotros nos preocupa muchísimo porque está muy instalado este pensamiento sobre todo los jóvenes. En los jóvenes, pero también en sus padres, Sí. no son los jóvenes nomás, de que el cigarro es malo y eso las campañas lo han puesto muy fuerte, entonces todo el mundo sabe y tiene muy claro que fumar es malo. Entonces nos cambiamos, entre comillas, a un consumo que podría ser más natural y menos malo. Y la verdad es que eso no es cierto. Ya toda la evidencia científica muestra que desde el punto de vista de generar adicción y desde el punto de vista de los daños al sistema respiratorio, el fumar cannabis es tremendamente dañino. Genera un daño neurocognitivo y si se consume en etapas donde el cerebro se está desarrollando, eso significa Adolescencia. toda la etapa de la adolescencia y hasta los 24 años, o sea, hasta esa edad todavía nuestro cerebro tiene plasticidad. O sea, en el fondo, darle una droga a un cerebro que está en neurodesarrollo de verdad es hipotecar el futuro cognitivo de un joven. Así que expliquemos lo que es futuro cognitivo, porque quizás alguien no entiende. Son las capacidades intelectuales. Exactamente. O sea, el poder desarrollarse intelectualmente, la inteligencia en general, las capacidades sociales, todo eso se ve afectado. Además que está demostrado que el consumo de cannabis empeora la salud mental y se asocia incluso a mayores tasas de suicidio y depresión. Así que en el fondo, además esto nunca va solo con Natalia, va normalmente acompañado de consumo de alcohol. Exacto, sí. Así que en el fondo el patrón adictivo es algo que es tan dañino porque además coexisten varios consumos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de decirle de manera lo más fuerte, clara, con todo cariño pero firmeza, de que fumar cannabis es un peligro tanto para el desarrollo cerebral como también para distintos órganos en nuestro cuerpo, en el fondo. Y quiero aprovechar porque algunos pacientes me preguntan qué pasa con yo no compro cigarrillos, ellos se los hacen. Y el daño es igual. Es verdad que en el cigarrillo comercial, el que uno compra, las tabacaleras le añaden amoníaco desde los años 60 más o menos, y eso lo hacen solamente para aumentar la adicción. Agregar el amoníaco hace que se absorba mucho más rápido la nicotina, entonces aumenta la adictividad de la nicotina. Sin embargo, no significa que los cigarrillos que uno se prepara o que los pacientes se preparan a mano no sean igual de dañinos que los otros. O sea, son un poquito menos adictivos, pero de nuevo, o sea, no hay una dosis segura y también en los cigarrillos preparados por los pacientes se producen los O sea, igual estoy tóxicas, consumiendo, claro. Y dentro de las pero de las varias toxinas que están en el cigarrillo, hay toxinas que son inherentes a la hoja quemada. O sea, el formaldehído se libera en la plantación del tabaco, por los pesticidas de la planta de tabaco, entonces igual hay daño. Qué bueno saberlo. Sí, sabes tú que las personas que cultivan tabaco y que mascan tabaco, de hecho tienen mucho más riesgo de cáncer de boca y de toda la vía respiratoria alta. Y ojo que en Chile se cultiva tabaco, así que hay familias de nuestro país, sobre todo entre la cuarta y la séptima región, que están expuestos al cultivo y al contacto directo con la hoja de tabaco, y eso tiene un montón de daños, y además de los daños para las personas, ojo, está súper demostrado que toda la cadena de producción de cigarrillos y de tabaco en general es una industria que daña el medio ambiente de manera súper significativa. Para uno es evidente las colillas que vemos en el suelo y dañan en el fondo y que están ahí por... Sí, pero ambientalmente también. Ambientalmente, pero además en la cadena de producción. Y menciono esto porque hoy día, cuando conversamos con personas más jóvenes, estamos muy preocupados, ¿cierto? En general, con muy buena conciencia del tema medioambiental. Exacto. Pero en el tema de tabaco es una cadena de producción que daña el medio ambiente. Es una de las que requiere mayor consumo de agua e incluso de tala de árboles para poder hacer todo el proceso de manufactura. Así que en el fondo hay que estar muy atentos también. Si dejamos de fumar y este problema realmente disminuye en nuestro país, además estamos contribuyendo a la salud del planeta. O sea, no solo vamos a ayudar a nuestra propia salud, sino también a la del planeta. Vamos a tomar otra pregunta. Daniela Guzmán dice, ¿cómo hacer o qué paso seguir para incentivar a una persona que deje de fumar? Esta persona, ella habla por su pareja que tiene 33 años y fuma de 10 a 15 cigarros diarios. El problema de esto es que
quieren ser padres y ese es su mayor impedimento porque el consumo es muy excesivo. Entonces tiene temor a cuando ella quede embarazada, digamos. ¿Qué le podemos aconsejar a Daniela? Bueno, muchas gracias, Daniela, por la pregunta. Y la verdad es que es muy bueno y excelente que esté preocupada por eso, porque efectivamente el que alguno de los padres fume disminuye la probabilidad de tener un embarazo, o sea, se asocia a infertilidad, pero luego si el embarazo se consigue, tiene más riesgo de perder el bebé, o sea, de tener un aborto espontáneo, o de tener un feto que tenga problemas, además durante el embarazo y en el parto y puerperio mismo. Y otra cosa bien importante es que, fíjense que cuando una mamá durante el embarazo consume algo de nicotina, aunque sea mucho menos que lo que consumía antes, la nicotina es una droga que traspasa, es muy soluble, entonces imaginémonos que viaja por la sangre y llega, así como llega rapidito al cerebro de la mamá y de la persona fumadora, de esa misma manera pasa rápidamente la barrera placentaria y llega al cerebro de su guagua. Eso significa que una guaguita que ha estado estimulada con nicotina durante la gestación ya nace con un cerebro predispuesto a la adicción a la nicotina. Si después uno se imagina que además ese niño, los amigos le ofrecieron precozmente un cigarro para probar en un cerebro que ya biológicamente está dispuesto, tenemos en el fondo un escenario ideal para que se consolide una adicción. Así que es tremendamente importante el tomar conciencia. Esto es algo real. Los estudios en Chile muestran que por lo menos 1 de cada 4 mujeres embarazadas no logra parar de fumar a cero durante el embarazo y fuman escondidas, porque obviamente la sociedad no lo permite. Si alguien ve a una mamá embarazada fumando, yo creo que alguien le diría, ¿cierto? Es fuerte, pero también hay que entender, cuando una mujer se embaraza, normalmente, ¿cierto? A la edad en que se embaraza ya tiene una adicción establecida. O sea, es una pelea en un terreno bien difícil para la madre. Ahora, es súper importante buscar todas las ayudas para que durante el embarazo no haya nada de consumo. Y aprovechar también, las mamás muchas veces logran estar los 9 meses en cero, los 6 meses de lactancia o los meses que hayan podido dar pecho en cero, pero yo les puedo asegurar, muchas me han contado que están esperando y contando el día que la guagua deja de tomar pecho para volver a fumar. Y perdieron una oportunidad preciosa en que estuvieron 9, eventualmente hasta 15 meses o más sin fumar. Detoxificada completamente de la nicotina en el fondo. Entonces buscar ayuda, si creo que no me la puedo para mantenerme sin fumar sola, buscar ayuda, porque esa es una oportunidad preciosa en que podrían haberse convertido en no fumadoras de por vida en el fondo, ¿ya? Y sabemos que hoy día eso no está ocurriendo y muchas mamás están esperando, además por todo lo que hemos hablado, sin saber realmente que aunque fumen lejos o fuera, igual pueden estar trayendo tóxicos que afecten a sus hijos pequeños. Y eso tanto en la mujer fumadora como fumadora pasiva, o sea, también hay más riesgo. Y un poquito recalcando lo que tú decías de la mujer embarazada que fuma, los riesgos para el bebé son altos, o sea, desde aborto y malformaciones no menores, cardíacas, de la vía urinaria, labio leporino, malformaciones de las extremidades y también después, si ese niño nace, tiene mucho más riesgo de tener asma, parte con menos unidades de pulmón, digamos, entonces tiene menos función pulmonar. Entonces no es que parta al 100% y este deterioro con la edad se ve mucho más aumentado aunque no fumen. Entonces uno dice, claro, tratar de invertir todo lo que se pueda en ayudar a esta mamá embarazada a fumar. Entremos entonces al programa que tenemos acá, porque muchas personas quieren, bueno, entiendo ya todo lo que me puede pasar, la adicción, pero ¿cómo puedo dejar de fumar? Para eso existen ayudas de profesionales, ¿cierto? Y un programa que tenemos nosotros acá en la Red de Salud de Cristus, se llama Programa Libérate del Tabaco, que la doctora Claudia Bams es jefa de este programa. Contémosle, doctora, de qué se trata, por dónde se parte, cuál es el equipo que trabaja detrás. Sí, bueno, nuestro programa
Libérate del Tabaco tiene más de 10 años de experiencia profesional. La doctora Bustamante también es parte del equipo y tenemos un grupo de expertos de psicólogas. Está como parte del programa Claudia Pizarro y Daniela Werner. También hay otra colega, la doctora Carolina Altausen, que también participa del programa, y nuestras enfermeras coordinadoras, Pamela Muñoz y Lorena Contreras. Estamos en distintos puntos de la red de salud y hemos desarrollado una experiencia de muchos años con cientos de fumadores a los cuales hemos ido apoyando en el proceso de dejar de fumar. Digo apoyando porque en realidad el trabajo de dejar de fumar y el proceso mismo es un proceso muy personal, que depende de la motivación del paciente. Claro. Ahora, a veces lo más difícil, el paso que más le cuesta a las personas es el de la primera consulta, de decidirse a pedir una hora. De tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa de pedir una hora, por último, para preguntar y ver de qué se trata este programa, en el fondo. Cuando las personas dan ese paso y en realidad se encuentran en que tenemos una conversación con ella, hacemos una evaluación de cómo está, de en qué momento fuma, de cuál es su nivel de adicción y cómo podría lograrlo, se dan cuenta de que hay esperanza. Y eso es algo que normalmente muchas personas fumadoras por mucho tiempo han perdido la esperanza. Claro. Como que ya dicen, bueno, lo he intentado tantas veces, me he sentido tan mal, que en realidad yo ya esto no puedo. O incluso el típico comentario es que personas de su familia o de su trabajo le han dicho, bueno, mira, si vas a estar así, de irritable, idiota o lo que sea, mejor por favor sigue fumando. Claro. Te voy a comprar cigarro. Entonces, esa es la experiencia de que muchas personas les ha ocurrido, pero cuando se dan cuenta de que hay una estrategia y que hay programas que tienen buenos resultados para apoyar a una persona cuando de verdad lo quiere lograr, eso cambia todo. Y la verdad es que hacer un intento de dejar de fumar con ayuda profesional, de médicos, psicólogos, enfermeras, y nosotros también trabajamos incluso con nutricionistas que ayudan a las personas a no subir de peso durante el proceso, claro. Que es a veces un miedo en nuestro por la programa. ansiedad que en el fondo causa. Claro, cuando no se maneja adecuadamente la ansiedad, muchas veces las personas intentan solas y suben 10 o 20 kilos de peso y entonces quedan traumatizadas por esto, pero la verdad es que cuando uno hace una estrategia como en nuestro programa, las personas en general no suben de peso o suben muy poquito y es totalmente manejable. Ahora, nosotros de verdad no tenemos ninguna bola mágica ni un polvito mágico para decirle, mire, usted ahora no le va a gustar más fumar. No es así. Tampoco hipnotizamos a las personas. Lo que hacemos es una estrategia súper comprobada de cómo abordar este problema desde sus aspectos reales. O sea, desenmascaramos al tabaquismo y le mostramos a las personas qué es la adicción en su componente biológico, psicológico, social, y con el apoyo de nuestras psicólogas que tienen mucha experiencia en esto, se desarrollan estrategias para manejar la ansiedad, para que las personas puedan socializar sin un cigarro, para manejar los tiempos de ocio y para prevenir las recaídas. Entonces, en el fondo, lo que hacemos es ir paso a paso guiando a la persona que tiene esta motivación de dejar de fumar. Y el programa es efectivo, cuando la persona sigue paso a paso las indicaciones, en menos de 2 meses normalmente ya ha logrado su objetivo de dejarlo. Sí, lo importante de la evaluación al principio es porque también pesquisamos si es que el paciente tiene alguna contraindicación para hacer un intento, ¿ya? No todo paciente puede llegar y tratar de dejar de fumar y hay pacientes que tienen alguna enfermedad psiquiátrica diagnosticada o tal vez no, como depresión, bipolaridad, que si no está bien compensada no es el momento tampoco. Entonces no significa que no puedan intentarlo, lo pueden tratar, pero tiene que tener un pase por el psiquiatra de que es un buen momento para hacer el intento, porque si no es como dispararse en el pie. Sabemos que si el paciente tiene una depresión que no está bien tratada y hace un intento de cesación, como esto tiene mucho que ver también con las emociones, con la sentirse bien, sentirse mal, probablemente va a haber un brote de lo que es la depresión, entonces tiene que el psiquiatra estar de acuerdo con nosotros. Y hay pacientes también que nosotros no vamos a poder ayudarlos en el programa porque tienen más de una adicción. Los pacientes que son alcohólicos y fumadores o además de adicción a la marihuana, esos son pacientes un poco más complejos que deberían ser manejados por el psiquiatra, especialista en adicciones, que también tenemos un muy buen equipo, el cual los derivamos si ese es el caso, pero muchos pacientes no tienen tanta dependencia biológica que requieran fármacos, muchos pacientes tienen una dependencia más psicológica y social y esos también
muy beneficiados por el programa. Ahora, el paciente que tiene dependencia biológica y requiere algún fármaco y nos apoyamos en un par, esos también los manejamos nosotros y los ayudamos por ese tiempo con el fármaco. ¿Quieren saber cómo acceder a este programa? Vamos a poner en la pantalla ahora la información. El correo es liberatedeltabaco@med.puc.cl. También nos pueden llamar para los distintos lugares en donde hacemos el programa. Pueden llamar al 226767000. Pero para más información, ahí pueden escribir al correo y están aptos para responder las consultas que tengan. Doctora, ¿dónde nos encuentran para el programa? Bueno, estamos con equipos trabajando completamente en el Centro Médico San Joaquín, en el Centro de Especialidades Médicas de Marcoleta. Y prontamente en otros puntos de la red de salud. Así que si hay alguna persona interesada, puede mandarnos un email a liberatedeltabaco@med.puc.cl o llamar a la central donde van a tener información. Normalmente la primera visita incluye una consulta con el médico, con alguna de las doctoras del programa y con alguna de nuestras psicólogas, de manera tal de tener esta evaluación inicial y también de explicarle al paciente qué esperar, cómo prepararse en el fondo. Y si hay algún inconveniente para que pueda partir con el programa en ese momento, inmediatamente generar las alternativas o derivarlo a alguno de nuestros especialistas que trabajan con nosotros. Así que la invitación es a dar ese primer paso, porque a veces eso es lo que más cuesta. Y cuando yo veo un paciente que llega, pidió la hora y dice, bueno, en realidad me voy tan contento de saber que había una alternativa y que me van a poder ayudar. Así que hay mucha esperanza para personas que sí lo quieren dejar. ¿Cuáles son los beneficios de dejar de fumar? A grandes rasgos, doctora. Bueno, hay beneficios rápidos como bajar la presión arterial, disminuir la tos, tener más capacidad física y disminuir los riesgos que mencionamos. Disminuir el riesgo de infarto, el riesgo de accidente cerebrovascular y de los cánceres que comentamos. Entonces, en general, además, si bien al principio, como hablamos del síndrome de abstinencia, uno se siente un poco mal durante un mes, después en general hay más energía. Entonces los pacientes pueden hacer más deporte, más actividades sociales también cuando superan la parte más aguda, el periodo más crítico, eso el primer mes de haber dejado. Perfecto. Y los beneficios para la familia, ¿cierto? Eso, que claro. Es algo importante porque nosotros sabemos que cuando una persona fuma, nunca fuma sola. Exacto. Hay ojitos pequeños que nos están mirando, que quieren ser como nosotros. Entonces, aunque un papá le diga a un niño, oye, es muy malo fumar, tú nunca tienes que fumar, o mira, yo no puedo salir de eso, o lo que sea, en el fondo, el ejemplo de un papá o de un adulto significativo en la vida de un niño es una cosa tremendamente importante. Yo una vez escuché a una jovencita decir, lo único que estoy esperando es cumplir 18 para poder ponerme a fumar. Claro, como mi mamá. Para que me den permiso. Claro, para que no me molesten en el fondo. Entonces, el que una persona deje de fumar es un ejemplo tremendamente significativo que puede impactar a muchas generaciones, a sus hijos, pero también a otros niños que pudieran estar mirando. Entonces, uno entiende que cuando existen estas regulaciones de no fumar en las plazas o en espacios públicos, no es solo por el daño bioquímico, biológico que genera los tóxicos del tabaco, sino que uno de los daños más grandes es estar dando un ejemplo de que un adulto, para estar bien en la vida, entre comillas, necesita un cigarro. Entonces, un tremendo favor que podemos hacer para los niños significativos en nuestras vidas es tomar este paso, en el fondo. Además, les aseguro que los niños son los más fans de cuando un papá deja de fumar. Están ahí. Una buena motivación. Exacto. Son los que ellos muchas veces Muchos niños piden a los padres que lo hagan. Y apoyan en el proceso, en el fondo. Para quienes, para ir cerrando este Facebook Live, para quienes lo han intentado varias veces y dice, pero ¿qué hago? Porque tengo recaídas. ¿Cómo evitar esas recaídas? Mire, la recaída en todo tipo de adicciones se considera algo que es parte del proceso. No es una cosa de la cual ninguno de nosotros se vaya a escandalizar y decir, ¡ay, pero cómo! Una recaída. Te fijas, son enfermedades que son adictivas. Ahora, hay maneras de tratarla y lo más importante es tratar de buscar ayudas profesionales serias, ¿ya?
en el mercado y por internet uno encuentra una variedad de alternativas que en realidad no tienen mucha evidencia científica, y las personas gastan a veces mucho dinero en ir a sesiones que muchas veces no trabajan ninguno de los aspectos psicológicos, sociales ni de fondo de la adicción. A veces logran dejar de fumar por un tiempo y luego al primer problema o situación difícil de la vida no tienen herramientas y vuelven a fumar. Así que la idea ahí, el consejo es seguirlo intentando. O sea, el único fracaso que uno podría considerar es que una persona se dé por vencida y diga ya no lo intento más. Pero si todavía le queda una hebrita de esperanza de querer volverlo a intentar, de volver a intentarlo, pero buscar la ayuda más seria posible, prepararse de manera seria, ya sea buscar un programa que tenga buenos resultados o ayuda en la web. En el fondo hay un montón de materiales excelentes en la internet, en español, cuando uno busca ayuda para cómo prepararse para dejar de fumar. Claro. Sí, lo otro que tú mencionabas con respecto a hacer el intento de dejar de fumar, yo creo que nunca va a ser, como tú decías, lo peor es desistir, o sea, decir yo no puedo dejar de fumar, o sea, siempre volver a intentar, buscar la ayuda. No sé, yo creo que esa parte, como un poco motivar al paciente, el familiar, eso puede ser mucha ayuda, que lo siga apoyando, que sepan que va a haber un periodo transitorio, sí, de que va a ser más difícil, que va a estar irritable, pero apoyarlo. El apoyo es fundamental en la familia. Sí, y la verdad es que la mayoría de nuestros pacientes, después de las 7 sesiones que dura la etapa inicial de nuestro programa, llegan a la sesión 7 y dicen, bueno, ¿cómo en realidad pasó tan rápido y ya lo logramos? ¿En qué momento? Porque el programa, al tener un sistema estructurado paso a paso, con grupos de apoyo, normalmente facilita de manera muy significativa a que una persona que está motivada de verdad lo pueda lograr. O sea, efectivamente, entendiendo que este es un problema y una cosa que es difícil, pero a través de esta estrategia se hace bastante más fácil. Sí, y lo otro que nosotros nos enfocamos harto como médicos en la dependencia biológica, pero no es lo único, y la dependencia psicológica y social, que los médicos generales, los médicos internistas no saben mucho de esto. La terapia cognitiva conductual, que es lo que nosotros agregamos al tratamiento multidisciplinario, es lo que le da la oportunidad al paciente y las herramientas para que después, cuando venga una situación de conflicto, no vuelvan a fumar. Entonces esa parte hay que reforzarla, y si uno la deja de lado, es lo que hace que quizás el embarazo, que duró 9 meses, todo lo que se invirtió en sacar un poco la dependencia biológica del medio, o el paciente que estuvo hospitalizado mucho tiempo, si la parte social y psicológica no hacemos nada, es muy fácil volver al ambiente y volver a fumar. Perfecto, vamos a volver a poner los contactos para que quienes no alcanzaron a verlo. Entonces, si tienen alguna consulta sobre el programa Libérate del Tabaco, pueden escribir al correo liberatedeltabaco@med.puc.cl. Y el teléfono 22-676-7000, ahí pueden reservar también su hora. Muchas gracias a quienes se conectaron, muchas gracias a quienes nos enviaron sus preguntas. Esperamos haber ayudado y resolver todas estas dudas que tienen acerca de cómo poder sacar el tabaco de la familia y todo esto causa consecuencias que puede traer en los más pequeños. Si no alcanzaste a verlo desde el inicio, puedes volver a la sección de videos de nuestro Facebook y ahí puedes ver todo lo que conversamos en esta horita de UC Christus Conecta. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ambas. Gracias por la oportunidad. ¿Algún mensaje final que quieran para cerrar este tema a las personas que nos están viendo? Solo confíen. animarla. Dejar de fumar sí es posible. Y sabemos que la gran mayoría de los fumadores chilenos sí quiere dejar de fumar. O sea, son muy pocos aquellos que dicen, no, a mí déjeme nomás tranquilo. La mayoría de las personas sí quiere dejar de fumar. Así que animarlos a buscar un intento serio, ayuda profesional, a volverlo a intentar, porque la vida sin tabaco es una vida muy linda, una vida muy feliz. Nuestros pacientes que dejan de fumar están súper contentos. Doctora. Me sumo a la palabra. Bueno, muchas gracias y atento a nuestras redes sociales porque vamos a estar informando los próximos Facebook Live. Les recuerdo que el 19 de junio vamos a tener un Facebook Live sobre maternidad. A todas las mamás que nos están viendo, vamos a hablar acerca de la vida de la mujer en el posparto, cuáles son los cuidados que debe tener y de qué manera enfrentar este proceso, ¿cierto?, nuevo de su etapa junto a su hijo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que se conectaron. Nos vemos pronto. Chao.